Hola, saludos a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de los podcasts de Walepedia, la enciclopedia digital de Gualeguaychú. Hoy vamos a hacer un recorrido por el Gualeguaychú de fines del siglo XIX, principios del XX. Nos vamos a centrar en los comercios y, en esa forma tan particular que tenían de anunciarse. Tenemos textos de Walepedia y también una charla muy interesante de Elsa Beatriz Bacchini. La idea es explorar cómo esos negocios y sus avisos nos cuentan algo del espíritu de la ciudad. A ver, tratemos de imaginar esa ciudad, ¿no? Hacia 1880, 1890. 10.000 habitantes más o menos. Mucha inmigración llegando. Y como decía Fray Mocho, era un puñadito de casas que parecen que brotaran del bañado que la circunda. Pero Fray Mocho, José Seferino Álvarez, él notó algo más, algo fascinante de la gente de acá. Exacto. Él vio como una doble cara, digamos. Mira, lo cito textual. Parecen serios y graves, pero la risa les hace cosquillas, y el espíritu bromista que les anima lo encontrará usted traducido en las insignias del comercio, que son verdaderas joyas del contrasentido, y en las veletas que coronan las casas. Joyas del contrasentido. Qué buena definición. Suena muy intrigante. ¿Y qué tipo de insignias encontró? ¿Cómo eran? Describió varias que son geniales. Por ejemplo, una gran chancha pintada de azul. Una chancha azul. ¿Para qué? Para una sombrerería. Y el nombre era A la Cotorra Calavera. No. Increíble. ¿Qué más? Bueno, había un vasco fumando en pipa para la peluquería del Gran Napoleón. Ajá. Un indio tirando una flecha en una botica, una farmacia, digamos, que seguro era la del indio de Rebori, que atendía de noche. Y esta es buenísima. Un avestruz pero risueño para una cajonería fúnebre. Un avestruz riéndosele para vender ataúdes. Tal cual. Y una tortuga roja para una mensajería que se llamaba La Rápida. La ironía a pleno. Totalmente. Y para el Hotel del Vapor, un cartel con un cazador disparando, un perrito rengo y... ¡Angelitos! Angelitos. Sí, una mezcla rarísima. Y el clásico, el almacén El Pobre Diablo, que tenía un letrero que decía: se venden clavos, tachuelas y otros comestibles. Y otros comestibles, ¡qué maravilla! Es un humor realmente muy particular, casi surrealista. Fray Mocho también hablaba mucho de las veletas, ¿no? Como si todos necesitaran saber para dónde iba el viento todo el tiempo. Sí, decía que había tantas que era como una preocupación del público. Reflejaba ese espíritu, ¿viste? Juguetón, único, detrás de la seriedad aparente. Pero más allá de estos carteles tan pintorescos, la época fue de mucho empuje comercial, ¿verdad? Sobre todo por los inmigrantes. Totalmente. Ahí hay figuras clave, ¿eh? Máximo Chijisola, que ya estaba desde 1839. Los hermanos Carabelli, con el molino. Domingo Garbino, que llegó en 1860. Eusebio Goldaracena, con su almacén desde 1864. Luis Valerdi y la cervecería. Félix Fontana, la botica italiana. Horacio Rebori y la botica del Indio. Daniel Bogiano, con la herrería. Los hermanos Puccio, que hacían jabón y velas. Los Rossi, de los Tres Pobres. Francisco Frávega. Un montón. Claro, y no eran solo tienditas chiquitas, me imagino. Para nada. Algunos eran emprendimientos realmente grandes. El molino de Cavigilia, por ejemplo, mandaba galletitas a todo el país. Bogiano hizo los primeros molinos de viento de Entre Ríos. Frávega hacía perforaciones para buscar agua en Corrientes, en Santa Fe. Impresionante. Y hubo bancos locales, como el de Oxandaburo y Garbino, que, ojo, llegaron a imprimir su propio papel moneda. ¿En serio? Mirá vos. Sí. La usina de gas, los tranvías, todo se financió con plata de acá. Goldaracena y Garbino tenían barcos propios. La cerveza de Valerdi ganaba premios. Y la botica de Rebori era como un centro de innovación. Hacían de todo. Es fascinante ver cómo convivía esa picardía de los avisos con semejante visión para los negocios. Hoy ya no existen la bola de oro, el corazón de oro, el gran Napoleón, ni se anuncian sanguijuelas garantidas. Y surge esa pregunta que hacía Bacchini, ¿no? ¿Se habrá ido también con esos nombres y esos carteles ese espíritu asombrosamente jovial de aquel Gualeguaychú? Es una buena reflexión, sí, porque la forma en que nos nombramos, en que nos anunciamos, siempre dice algo de nosotros, de la cultura del momento. Hoy los estilos son otros, claro. Quizás ese humor tan directo, tan visual, ya no está tan presente de esa manera.
pero te deja pensando, ¿qué historias cuentan los negocios de hoy? ¿Qué espíritu revelan si los miramos con la misma atención que Fray Mocho? Quizás está ahí, pero de otra forma. Una pregunta interesante para que cada uno piense. Bueno, hasta aquí llegamos hoy con esta exploración. Esperamos que les haya resultado interesante este viaje al pasado comercial de Gualeguaychú. Te invitamos a compartir y difundir este video para que más personas puedan disfrutarlo y beneficiarse de su contenido. Gracias por tu apoyo. Hasta nuestro próximo encuentro.